Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Somos MCI Los Ángeles y nos alegra mucho que estés aquí conectado. En este canal podrás encontrar mensajes que hablarán directo a tu corazón. Así que prepárate para algo que transformará tu vida. Como nos contaba Angélica, ahorita tenemos nuestro Descubre MCI. Quiero invitarte a que no te vayas si no has participado de él, que puedas compartir con nosotros un tiempo. Y es muy especial, de verdad, poderlos conocer. Vamos al libro de Efesios, si tienes ahí tu Biblia. Quiero que veamos ese capítulo 1 del libro de Efesios. Hoy yo te estoy hablando acerca de el poder de una revelación personal. El poder de una revelación personal. Y quiero aquí en esta carta a la iglesia de Éfeso, escrita por el apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 1 dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y después más adelante, versículo 15, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he cesado de orar por ustedes. Y vemos aquí el apóstol Pablo escribiéndole una carta a esta iglesia de Éfeso. Y esta era una carta de aliento, era una carta de motivación. Usualmente cuando Pablo escribía cartas a las iglesias, ahí les mandaba uno que otro regañito, porque esos cristianos a veces se desviaban un poco, estaban cayendo en diferentes cosas, pero no era así con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, era una iglesia parecida a MCI Los Ángeles. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? Bueno, esta iglesia era una iglesia fiel. Dice allí la palabra que era una iglesia con una fe profunda. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? Uy, no, pero eso está como débil. ¿Dónde están los hombres y las mujeres de fe? Amén. Y además dice que tenían un profundo amor por Dios. Mira eso que caracterizaba esta iglesia. Esta era una iglesia no solamente llena de fe, de amor, de fidelidad, sino que también era una iglesia que había sido marcada por milagros. La iglesia de Éfeso era una iglesia donde habían sanidades, era una iglesia donde ellos veían a Dios moverse, a Dios hacer cosas importantes en medio de ellos. Y cuando tú piensas, dices, bueno, pero ¿qué le faltaría a una iglesia así? Ya tienen todo. Tienen fe, tienen amor, tienen discípulos fieles. ¿Qué más podría pedirle un pastor como era Pablo, un apóstol, a una iglesia si ya lo tenía todo? Y mira cómo le pedía Pablo a Dios por esta iglesia. Acompáñame al versículo 17 al 19. Le dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que les ha dado aquel que los llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Oro también para que comprendan el increíble e inmenso poder con el que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con la que Cristo fue levantado de entre los muertos. Y cuando tú ves estos versos aquí, yo quiero resaltar algunas cosas que Pablo pedía. Mira que pedía sabiduría y percepción.
Además de eso, que crecieran en el conocimiento, en el entendimiento de Dios. Además decía que viniera una luz que inundara su ¿qué? Su corazón. ¿Y qué hace la luz? La luz ilumina, la luz se lleva a las tinieblas para que ellos pudieran entender. Y además de eso dice, Señor, que ellos puedan comprender. ¿Sabes qué estaba orando Pablo? Él estaba orando para que esta iglesia recibiera revelación. La iglesia de Éfeso no necesitaba más información, necesitaba revelación. Y sabes que yo creo que la iglesia hoy en día, y cuando hablo de la iglesia, hablo de toda la iglesia a nivel mundial. Tú y yo somos la iglesia. Creo que la iglesia no necesita más información. La iglesia hoy en día tiene excelentes predicadores, tiene unos mensajes increíbles, unos maestros de la palabra super ungidos. Tú te puedes meter a cualquier plataforma, en YouTube, en Instagram, Facebook, donde tú quieras, y puedes escucharte unas tremendas predicaciones, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Que la palabra no hace falta. Hay palabra ungida, hay palabra poderosa, pero ¿sabes qué le hace falta a la iglesia hoy en día? Revelación personal. Diga conmigo, revelación personal. MC y Los Ángeles, escucha, y si estás tomando notas, escribe esto: Dios quiere que recibas revelación personal. No para el que tienes al lado, porque a veces uno llega a la iglesia y dice, uy, ojalá hoy hubiera venido esta persona para que escuche ese mensaje que están hablando. ¿Sí le ha pasado? ¿Lo ha pensado alguna vez? Ay, ya se van a hacer que son tan así. Yo sí. Ay, ojalá hubiera venido mi marido, que hoy están hablando lo que a él le pasa. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú recibas una revelación ¿qué? Personal. Personal, y que no es transferible, es para ti. Una revelación personal. Hay una gran diferencia entre información y revelación. ¿Qué es información? Información es datos, es conocimiento. La información es un versículo, es una palabra que te tienes memorizada o que sabes desde que eras un niño. Es algo que escuchas, una enseñanza que se percibe con los oídos, que se recibe aquí en la mente. Pero revelación, escucha bien, es cuando tú entiendes lo que Dios te está queriendo decir. Y no solamente lo entiendes, sino que lo pones por obra. Lo aplicas para tu vida personal. Eso es revelación. Es entender lo que Dios te está hablando. Es cuando la palabra se vuelve personal y se vuelve aplicable. Es cuando pasas de escuchar a entender. Es cuando pasas de conocer a vivir, de recibir a atesorar en el corazón. Eso es revelación. Una cosa es saber y otra muy distinta es entender. ¿Sí sabías? Hace unos años atrás, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo empecé a querer ejercer una carrera como traductora simultánea. Dije, eso me llama la atención, voy a iniciar, y se me abrió una puerta muy importante en el DMV. ¿Sí saben cuál es el DMV? El departamento de motores de vehículos aquí. Y yo dije, wow, tremendo, voy empezando y ya se me abrió tremenda puerta, me pagaban súper bien, la oferta era, mejor dicho, wow. Diga, wow. Y cuando llegué a la entrevista con el director de ese lugar en donde yo me encontraba allí en esa ciudad, me acuerdo que me senté y él me dijo, mira, ¿sabes qué?
la necesidad que tenemos en esta ciudad es impresionante. No tenemos ningún traductor. Es más, tú podrías empezar después de esta entrevista. Y yo, claro, de una, dígame dónde firmo. Vamos, hagámosle. Y dijo, listo, perfecto, bueno, ya ahorita va a empezar una sesión, entonces él te va a explicar qué vas a hacer y tú nada más sigue las instrucciones y traduce al pie de la letra absolutamente todo lo que yo digo, porque esto es legal. Y yo, claro, y ya la cosa se puso más seria. Después entra y empieza la sesión. Y cuando este hombre empieza a hablar, resulta que yo no entendía absolutamente nada de lo que él estaba diciendo. Yo no entendía ese lenguaje técnico, ni los códigos, ni los significados, ni los ejemplos. Yo no entendía nada. Y yo creía que porque sabía inglés iba a entender lo que ese experto estaba hablando. Y adivine cuánto me duró el trabajo. 5 minutos. Es una cosa saber y otra entender. Es una cosa escuchar y otra aplicar. ¿Se han visto alguna vez o han escuchado cuando el médico le dice al paciente: usted tiene que dejar de fumar? Porque si usted sigue fumando, va a contraer cáncer. Es a todos, todo se le va cuando usted deja de fumar. Así que no más cigarrillo. Y sale el paciente de la consulta y el médico está en la esquina fumándose un cigarrillo. Tiene información, pero no tiene revelación. A la hora de aplicarlo, él no puede. Porque es pura información, no le es revelado. Diga conmigo: necesito revelación. ¿Necesitas revelación? ¿Será que sí? Necesitamos revelación. Y la palabra revelación viene del griego apocalipsis, y es una palabra muy conocida por todos. Es un libro de la Biblia y significa quitar el velo. Descubrir lo que estaba oculto y hacer visible lo invisible. Cuando tú recibes una revelación de algo, tus ojos se abren, se te quita el velo, se abre tu entendimiento. Sabes que en la Biblia hay un hombre muy conocido, él se llamaba Job, y Job tuvo que vivir muchísimas pruebas. Él básicamente perdió absolutamente toda su seguridad. Job perdió a sus hijos, perdió sus recursos, perdió todo, hasta tal punto que la esposa le dijo: ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y mátate, porque de verdad que ya perdiste todo, tú no tienes nada más que hacer vivo. Y Job, en ese libro, cuando tú lo empiezas a leer, él empieza a culpar a Dios y empieza a pensar acerca de los amigos, y los amigos hablando mal de él, y él buscando a ver quién tenía la culpa de todo lo que a él le pasaba. Pero llega un momento al final de ese libro donde Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job era un hombre que era un hombre de pacto. Él era un hombre que temía a Dios. Él era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero aún él podía decir: yo nada más te veía, yo nada más te escuchaba, yo nada más percibía algunas cosas, pero ahora te puedo ver. Ahora eres revelado a mi vida. Y de pronto tú, así como Job, puedes estar viviendo alguna situación difícil hoy. Puedes estar pasando una prueba intensa, una situación
que te ha llevado a preguntarte, bueno, ¿de qué estoy haciendo mal? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tantos problemas? Parece que a mí nada bueno me pudiera suceder. ¿Por qué viene una cosa y después la otra, y una noticia y otra noticia? ¿Y por qué todo esto me pasa? Y de pronto tú estás buscando siempre culpables. Y estás intentando ver por qué pasa y de quién es la culpa. Y quizás conoces de Dios y vienes a la iglesia. Puedes hasta servir, puedes llevar años en la vida cristiana y puedes pasártela así sin entender el por qué te suceden esas cosas. Y sabes que Dios no produce nada en nuestras vidas por casualidad. Hay pruebas, hay situaciones, hay circunstancias que aunque no sean enviadas por Él, Él las quiere usar en tu vida para enseñarte algo. ¿Será que tú te has detenido y estás preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo entienda a través de esta circunstancia? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? Te la has pasado culpando a alguien, pero sabes que Dios quiere darte una revelación personal del por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y eso te va a llevar a entender y a crecer. Solamente el que recibe una revelación personal es aquel que puede pasar a otro nivel con Dios. La revelación produce convicción. Veamos al hijo pródigo. Creo que la mayoría hemos escuchado la historia del hijo pródigo que se fue de casa, pidió su herencia, todo lo que le correspondía a él. Dice que fue a una ciudad muy lejana y allí malgastó todo en prostitutas, en alcohol, en amigos, en la buena vida. Hasta que hubo un momento en que este hombre perdió todo. Y llegó a un punto tan bajo que dice la palabra que él anhelaba comer la comida de los cerdos. Y en ese momento viene la revelación que dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si en la casa de mi padre no me hace falta nada, tengo pan, tengo abundancia, tengo un padre que me ama, lo tengo todo. ¿Qué hago aquí? ¿Y sabes qué hizo esa revelación? Lo hizo que se parara de donde estaba y que entendiera que el problema era él. Era su orgullo, era su rebeldía, su desobediencia, su deseo de hacer la vida como él quisiera y retornar a la casa del Padre. Pudiera bajar la cabeza y decirle, Padre, recíbeme como un servidor. No merezco ni ser tu hijo, pero déjame entrar, perdóname. Y hay personas que están así como este joven, dando vueltas y vueltas en su pecado, dando vueltas en su hábito, en su vicio. Y no importa cuánto te diga tu líder, hermano, hermana, eso no está bien. Mira, es que en tu vida hay esto. Ay, es que eso es el líder que me la monta. Ah, es que ese es el pastor que no me quiere, que le caigo mal. Ay, es que se la pasa diciéndome mi mujer que todo igual, lo mismo y la misma cantaleta. Y andas ahí dando vueltas a tu pecado y dando vueltas a tus hábitos. Y no importa cuánto te diga tu líder, no importa cuánto te diga tu pastor, si tú no recibes esa revelación, tú te vas a quedar allí donde estás. Tú te vas a quedar en ese lugar. Y de allí no vas a poder salir. Y tú necesitas la revelación de tu estado, de tu pecado. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no puedo salir de esta inmoralidad? ¿Por qué no puedo salir de esta relación que sé que es tóxica, que sé que no me conviene, pero es que como que no puedo soltarlo? ¿Por qué no puedo?
prosperar? ¿Por qué no puedo dar? ¿Sabes por qué? Porque no tienes la revelación de ese pecado y la necesitas recibir en tu vida. Sabes que una amiga mía, que es una pastora en la ciudad de Chile, una tremenda mujer de Dios, hace muchos años atrás, antes de iniciar su ministerio, ella cometió adulterio. Y la verdad que ella, cuando cuenta su historia, ella dice: yo tenía todo para justificar ese adulterio. Mi esposo era un hombre duro, era un hombre indiferente, nunca se interesaba por mí, era duro con mis hijos, no me ponía atención. Y ella, cuando cayó y empezó todo como a salir a la luz, y los pastores en esa época la enfrentaban y le decían: pero ¿qué pasó? Ella decía: aunque yo sabía que estaba mal, por dentro yo me justificaba. Y hubo un consejo que le dio nuestro pastor y le dijo: ¿sabes qué? Tú le vas a pedir a Dios que te dé la revelación de tu pecado. Y ella empezó a orar así: Señor, yo quiero tener la revelación de lo que yo hice. Dámelo, muéstramelo como tú lo ves, Señor. Ya no quiero que los demás me digan que yo fallé, que yo hice. Yo quiero verlo como tú lo ves. Y dice que ella se fue a dormir esa noche. Cuando se fue a dormir, tuvo un sueño. En ese sueño ella entraba a una habitación y la habitación estaba llena de vómito. Y el vómito caía sobre ella. Las paredes tenían vómito. En el sueño ella podía oler el vómito. Y fue en ese momento que en el sueño el Señor le habló de forma audible y le dijo: tú querías la revelación de tu pecado. Para mí así es tu pecado, como este cuarto lleno de vómito. Cuando ella se levantó, dice que se puso en sus rodillas y allí fue que por fin se vio como realmente ella era. Una mujer pecadora, sin justificación, sin motivos delante de Dios que valieran la pena. ¿Y sabes qué hizo eso? La llevó a un arrepentimiento tan genuino, a una restauración de su hogar y hoy a tener una de las iglesias más grandes de la nación de Chile. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Sabes qué es eso? Eso es lo que hace una revelación personal. Yo te pregunto hoy a ti: ¿tú con qué luchas? ¿Con cuánto tiempo, por cuánto tiempo llevas luchando con eso? Pídele al Señor una revelación, que Él te muestre cómo ve Él lo que quizás tú no puedes ver, porque la revelación además produce transformación. Diga conmigo: transformación. Produce transformación. Siempre que alguien quiere ser libre, alguien me acerca y me pide: pastora, ¿cómo hago para soltar esto? ¿Cómo hago para obedecer? ¿Cómo hago para dar? Yo a veces siento que no puedo dar porque yo no tengo. Diezmar, eso para mí, eso sería un imposible. ¿Sabes qué le digo yo? Pide la revelación, porque tú no puedes ser libre de lo que no entiendes. Tú no puedes atacar, amigo, amiga, lo que tú no reconoces. Yo lo puedo reconocer en ti, pero si tú no lo reconoces por ti mismo, no lo puedes atacar. No vas a poder ser libre. Y la palabra que nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces debes anhelar recibir revelación en tu vida. ¿Cuántos hoy reconocen que necesitan revelación? Levante allí su mano, diga: yo la necesito. Dele un aplauso al Señor. Amén, amén. Yo necesito revelación. Si te das cuenta lo importante que es tener la revelación personal de algo. Y mira cómo oraba
el apóstol Pablo, y quiero hablarte, y vamos a seguir el otro domingo con la siguiente parte del mensaje. No voy a tener tiempo, pero quiero hablarte de una revelación que siento que todos debemos aprender a pedirle al Señor. Y está en el versículo 17. Pablo decía: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría, percepción espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre. Y la primera revelación que tú debes anhelar, querida iglesia, es la revelación de Dios como tu Padre. Es la revelación de Dios como ¿qué? Como tu Padre. Dios tiene muchas maneras de revelarse a la vida de nosotros, pero la forma más importante y la más especial y crucial es la paternidad de Dios para ti. Me encanta lo que dice Juan 14:8. Aquí está Felipe haciéndole a Jesús un pedido, y él le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso es suficiente. En otras palabras, Felipe le decía: Señor, es que tú nos has hablado del Padre, pero la verdad es que no lo conocemos. Acuérdate, Jesús predicaba mucho del Padre. Él hablaba a los discípulos del Padre, les decía: mi Padre, mi Padre. Y yo creo que en ese momento Felipe dijo: pero yo quiero conocer al Padre del que habla mi maestro. Aunque él había caminado con Jesús y tenía una relación muy cercana con él, en él había un vacío, y era el vacío de un papá. Y la palabra no nos da el contexto de la vida de Felipe, si creció o no creció con un padre, pero yo creo que por su pregunta en él había una búsqueda intensa por un padre. Anhelar a un padre. Sabes que todos tenemos una necesidad en nuestra vida primordial, y es la de un padre. ¿Sí sabías eso? Es más, la psicología dice que cuando conocemos a nuestro Padre, sabemos de dónde venimos. Y por eso hay muchas personas que andan siempre en su deseo de conocer a su Padre, si no lo llegaron a conocer. Tenemos una necesidad de estar conectados con un Padre terrenal, ser amados por un Padre. Y sé que hay personas aquí hoy que de pronto me escuchan y me dicen: pero ¿cómo es que Dios puede amarme como un padre y no haber impedido que yo haya sufrido tanto por causa de uno? ¿Cómo es que Él me ama como padre y permitió que yo creciera con la ausencia de mi padre? ¿Por qué me tocó sufrir tanto a manos de un padre abusador? De un padre que, aunque estaba presente, la verdad era como que no se interesaba en mi vida, que no le importaba si llegaba o si salía, que prefirió a otros hijos en vez de a mí, que suplió las necesidades de ellos pero nunca las mías, que dejó a mi mamá y le tocó a ella levantar solo. ¿Cómo puedo yo entender a Dios como un padre? Pero yo te quiero decir hoy algo, y quiero que lo dejes en tu corazón, y es que el sufrimiento que tú hayas vivido a través de tu padre terrenal es lo que te capacita para recibir la revelación de tu Padre celestial. Eso es lo que a ti te capacita. Ese vacío, esa falta, ese hueco es lo que hace que tú seas el candidato perfecto para que Dios pueda decirte: déjame ser tu padre. Para que puedas recibir esa revelación tan importante, porque la palabra dice, Salmo 27:10,
que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. En Él hay un anhelo de ser tu padre, pero esto solo viene por revelación. Y la revelación del Padre, ¿sabes tú qué debes hacer? Pedírsela a Dios. Porque Él quiere quitar esa figura rota, esa figura vacía, esa figura incorrecta, y quiere darte la figura de un Padre amoroso, de un Padre fiel, de un Padre que te ama incondicionalmente. Cuando recibes la revelación del Padre, viene sanidad a tu identidad. Hay muchas personas aquí en la iglesia que luchan con su identidad, y cuando hablo de identidad no te estoy hablando de una lucha con géneros, aunque eso también lo incluye, pero como hombre, como mujer, sientes que necesitas quizás apagar la luz de otros para encender la tuya. Esa es una falta de identidad, una crisis en ti. Eres la mujer que busca el amor de un hombre a pesar de que es un hombre infiel o un hombre que no quiere nada contigo, y tú sigues ahí detrás, disponible cualquier hora, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay muchas personas que su identidad está basada en lo que hacen, tu carrera, tu trabajo, tu rol. Y si te lo quitan, entonces ¿qué pasa? Te pierdes. Y cuando tú conoces a Dios como Padre, ¿sabes qué empieza a venir a tu vida? Libertad. Libertad, libertad para que tú seas lo que Dios creó en ti para tu ser. No tienes ni que hacer mucho ni hacer poco, sencillamente tienes que ser hijo. Y cuando un hijo entra a la casa de papá, ¿cómo se siente? Libre. Mis hijos andan en mi casa hasta en pantaloncillos. Ay, los suyos no. Porque ellos saben que están en casa de quién? De papá y mamá. Ellos abren la nevera, ellos sacan la comida, no me preguntan, se comen mis cosas, me sacan cosas que tengo guardadas, las usan. Porque son ¿qué? Hijos. Ellos saben que son hijos. ¿Tú sabes que eres hijo? ¿Sientes libertad con Dios? Muchos no la sienten. ¿Sientes que puedes entrar a la iglesia y decir aquí esta es mi casa? Muchos no la sienten. Y no es la iglesia, es que no tienes corazón de hijo aún. Es una revelación que necesitas recibir en tu identidad. Cuando recibes la revelación de Dios como Padre, viene seguridad. Diga seguridad. Y es que es cuando no tienes un Padre cerca que te das cuenta, cuando Dios te empieza a cuidar. ¿Quién ha experimentado el cuidado de Dios en su vida? Démosle un aplauso al Señor en esos momentos en que Él nos ha protegido como Padre. Quizás tú siempre te has tenido que cuidar sola o cuidar solo. Siempre has sido esas personas que resuelven todo ahí solitos y yo no necesito de nadie, tranquilo, ya yo lo tengo, ya lo sé, ya puedo. Y muchos han vivido así. Pones murallas alrededor de tu vida para protegerte y siempre piensas que las personas quieren hacer daño, quieren atacarte, pero ¿sabes por qué? Es porque no has recibido esa seguridad completa de tu Padre. Yo quiero decirte que Dios está pendiente de ti. Y no sé quién tiene que escuchar eso el día de hoy, pero sé que hay alguien aquí. Quiero decirte que Dios no es un Padre distante, que Él está interesado en tu vida, que a Él le importa cada detalle de tu vida. A Él le importan tus tristezas, a Él le importan tus necesidades y las conoce incluso antes de que tú las expreses. Él es un Padre que está presente. Cuando recibes la revelación del Padre, lo conoces como el proveedor.
Esa revelación te hace ver que tú puedes descansar en los brazos de un padre que te dice, ¿sabes qué? Yo proveo por ti. ¿Y por qué entonces corremos tanto de un lado al otro y buscamos y miramos a ver de dónde sacamos para cubrir acá y cubrir allá y nos esclavizamos? Ay, es que porque de verdad hay mucha necesidad. ¿Sabes que cuando tú conoces a Dios como Padre y recibes esa revelación, tú puedes descansar en su provisión? Tú puedes descansar en esa provisión, en esos cuidados de Dios. Mateo 7:9 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Dice, pues si ustedes, o sea, tú y yo, aun siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará buenas cosas a los que se las pidamos. ¿Buenas qué? Buenas cosas. Y cuando la palabra habla de cosas, sí, te está hablando de cosas físicas. Te está hablando de tu vestido, te está hablando de tu techo, te está hablando de tu transporte, te está hablando del alimento, te está hablando de lo que tú necesitas. Cosas buenas. Dios es un Dios que quiere darte ¿qué? Cosas buenas, porque Él es un Padre. Y a veces tú piensas esa mentalidad y dices, ay Señor, bueno, si puedes darme un carrito ahí que ande por lo menos. Con que ande yo estoy bien. Oh, ay Señor, ¿será que tú sí me podrás proveer esto que yo necesito? Lo veo como difícil. ¿Sabes cuando tú te sientes así? Que tú no puedes descansar en Dios. Que sientes que es tu esfuerzo. Que sientes que solo trabajas y trabajas y trabajas y nunca puedes soltar esa área porque te da un temor en tu corazón. No puedes disfrutar de tus hijos, no puedes disfrutar de tu familia, no puedes disfrutar de tu matrimonio. ¿Tú crees que eso es lo que un padre diseñó para su hijo? No. Él es un padre que quiere que a la vez tú disfrutes de tu familia. Él quiere que a la vez tú disfrutes del descanso, del dormir. ¿Cuántos aman dormir? Diga amén. Amén. Del descanso, de poder comer, del poder disfrutar. Cuéntame aquí qué padre bueno hay. ¿Conoces a un padre bueno? A un padre, hablo un padre físico, que tú dices, wow, ese hombre, esa mujer, ese hombre como papá, no mujer, no para ese hombre como padre. Es tremendo, papá. Yo sé que todos aquí pueden tener una referencia, si quizás no es personal, de alguien. Y una de las cosas que más tú vas a resaltar de esa persona es cómo cubre todo lo que esos hijos necesitan, ¿cierto? Cómo se busca y hace y se inventa, y si no tiene, pues lo inventa y lo trae. ¿Por qué? Porque es un buen padre. Y sus hijos pueden estar tranquilos, confiados, seguros, porque es un buen padre. Si has conocido papás así, ¿sí? Así y 10,000 veces más es Dios. Pero necesitas esa revelación en tu vida. Y hoy es un día donde esa es la primera revelación que te quiero enseñar. Que conozcas a Dios como papá. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás enfrentando, no sé cómo creciste, pero hoy Dios quiere tomar ese lugar de ese padre y quiere sanar y quiere buscarte como hijo y quiere decirte, ven, déjame conectarme contigo, no solo como Dios, yo quiero ser tu padre. Quiero que entres a tu casa y te sientas en libertad. Quiero que tú tengas referencias físicas de padres en tu vida. ¿Y sabes qué hace Dios?
Él es tan lindo que cuando tú empiezas a conocerlo a Él como Padre, Él empieza a rodearte de padres. Y ahí es cuando conoces a una persona, conoces a ese líder, conoces a esa persona que dices, ay, para mí esa persona es como un padre. ¿Sabes por qué es? Porque Dios te está dando una referencia física que tú necesitas. Así provee Dios su paternidad. Y el Señor quiere regalártela. Madres solteras que estás aquí, yo te digo una cosa, tus hijos van a conocer a Dios como Padre. No tengas temor. Pide esa revelación para ti, para tus hijos. Esa revelación de Dios como Padre de verdad que va a cambiar tu vida. Yo quiero que ahí donde estás te coloques en pie.